Continuamos nosotros con más flash informativo para dialogar sobre y saber además también si efectivamente se van a aplicar o no restricciones al transporte de larga distancia. Para hablar sobre esto nosotros estamos en comunicación telefónica en este momento con José Ramón Arteaga, vía Zoom estamos en realidad con él, quien es director ejecutivo de la CNRT. Gracias por atendernos. César Quintana los saluda, ¿cómo le va? Buenos días, César, un gusto la comunicación, un saludo a toda la comunidad del Chaco, que por cierto el miércoles nos va a tener por ahí. Perfecto, bueno, igualmente el gusto es nuestro. Bueno, queremos saber si finalmente se van a aplicar las restricciones a los micros de larga distancia, teniendo en cuenta en la época del año en el que estábamos, mucha gente por allí planificando el hecho de los viajes también que se hacen en este tiempo. Por cierto, César, la CNRT es un organismo de control. Nosotros no somos autoridad de aplicación para regular ni el flujo ni la frecuencia. Esto está en potestad actualmente en esta situación de pandemia de las jurisdicciones provinciales, quienes son las que además permiten el ingreso o egreso de pasajeros y verifican y constatan las condiciones de ingreso. Por ejemplo, en situación COVID muchas provincias no han permitido desde la apertura del mes de diciembre, otras están exigiendo certificados PCR, otras declaraciones juradas, otras cuarentenas, o hisopados, por cierto, como nos van a plantear ahora seguramente cuando estemos en Misiones y en Corrientes. Pero lo que tiene que ver con las restricciones de tránsito tiene que ver fundamentalmente con decisiones de las provincias, como lo dice el último decreto que ha firmado la República y el jefe de gabinete con el presidente Fernández. Perfecto. ¿Y el motivo de su visita aquí a la provincia que nos comentaba recién? Tiene que ver con estar presente, con constatar de manera presencial el funcionamiento del organismo. Esta pandemia nos ha, de alguna manera, impedido a lo largo de los últimos 10 meses y abocarnos exclusivamente a lo que fue el plan de retorno de miles y miles de argentinos a sus casas a partir de marzo del 2020. Con el director ejecutivo estaremos seguramente el día lunes en Misiones, el martes en Corrientes y el miércoles en el Chaco, haciendo también presencia y acompañamiento y verificación de lo que es el operativo verano 2021. Lo que nos ha pedido el ministro es mucha presencia federal de este organismo. Son 70 puntos a lo largo y ancho del país en la República Argentina, en terminales, en rutas, en estaciones, verificando el estado de situación del transporte automotor, ferroviario y fundamentalmente el cumplimiento del protocolo COVID. Esto es el tomado de temperatura en terminales, la verificación técnica de las unidades, el estado de seguro, el estado de descanso de los choferes y fundamentalmente, reitero, el cumplimiento del protocolo COVID en cuanto a barbijo, distancia, desinfección, limpieza, no solo de las unidades, sino también del funcionamiento de las estaciones. Claro, ¿y se han encontrado algún tipo de irregularidades hasta el momento en los controles que realizan? Fundamentalmente incumplimiento en la verificación técnica, quizás algún impedimento en la emisión de la libreta de trabajo, cosa que las empresas los están subsanando claramente. Sí hay cumplimiento del protocolo COVID fundamentalmente respecto de los usuarios en cuanto a la utilización permanente del barbijo. Cuesta mucho, César, asimilar la conducta de la distancia social, sobre todo en estaciones terminales. Obviamente nosotros tenemos un protocolo para las instancias nacionales, son las provincias y los municipios que tienen que imponer sus protocolos en las terminales provinciales, municipales o concesionadas. Le pongo un ejemplo, lo ideal y la recomendación de la autoridad sanitaria tiene que ver con la distancia en este tipo de lugares y la exclusividad del uso fundamentalmente para pasajeros, esto es, no acompañantes, y también las empresas tienen impedido en su funcionamiento el catering, los auriculares, el material de lectura o las mantas, cosa que esto también lo estamos verificando y es de estricto cumplimiento para que, como siempre dice el ministro Meoni, que el transporte de pasajeros no sea un lugar ni potencial ni eventual de contagio.
Por supuesto. ¿Y cuáles son los primeros análisis que hacen en lo que va de esta primera quincena del mes de enero? Muy poca demanda todavía, César. Si bien se va incrementando día tras día la cantidad de pasajeros en la oferta de servicio público y de turismo, es, por cierto, comparadamente con la temporada anterior, muy poca la demanda. También muy poco el factor de ocupación de las unidades. Recordemos a la audiencia que hay un límite de ocupación de hasta un 80% del total de las butacas de la unidad, justamente para dejar un ámbito y un lugar por si en tránsito algún pasajero tiene síntomas, dar aplicación inmediata al protocolo sanitario y que intervenga la autoridad sanitaria. El factor de ocupación, salvo contadas excepciones, primero que se viene cumpliendo y segundo que ni siquiera llega en promedio a este 80%, con lo cual la demanda todavía, por cierto, es baja, y lo que estamos haciendo cumplir claramente, como te decía recién, todo el protocolo COVID y fundamentalmente las situaciones que hacen a la seguridad del sistema, en el descanso de los choferes, en la alcoholemia, en los test psicofísicos y en el control de la verificación técnica de la unidad. Claro, y más allá de esta baja demanda que nos dice, ¿se registran rutas donde hay mayor movimiento turístico en este tiempo? Sí, hay mayor movimiento en la modalidad de autos particulares, ese movimiento viene incrementándose, pero también hay mucha presencia y agradezco mucho la articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con las fuerzas provinciales y con los auxiliares del transporte en materia de seguridad como Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, que nos permiten tener presencia en estos puntos en toda la República Argentina. Claro, y en materia de bioseguridad, ¿cuáles son los puntos que deben reforzarse? Fundamentalmente la utilización permanente del barbijo, el tomado de temperatura en el ingreso a las terminales, en el ingreso a las unidades, la constatación permanente de la desinfección y ventilación de las unidades. ¿Para qué, César? Para que el sistema sanitario no se vea impactado en nada por lo que pueda ocurrir en el transporte público de pasajeros. El planteo claramente de la autoridad sanitaria es que el sistema de salud siga abocándose exclusivamente a la pandemia y que los transportistas, los usuarios, tengamos la posibilidad de viajar seguros y cuidándonos permanentemente como siempre nos plantea la autoridad sanitaria. Bien, y el tema de los controles de temperatura, ¿cómo se llevan a cabo? ¿La gente colabora con esto? Sí, la conducta ciudadana, lo que más machacamos e insistimos es en la distancia social, pero la conducta ciudadana respecto a los controles es de aceptación, es de buena recepción, saben que los estamos cuidando, más allá de lo que significa la molestia de tener que parar en la ruta, pero en las terminales también hay mucha colaboración y mucha responsabilidad jurisdiccional, tanto de las provincias como de los municipios, en imponerle muchas veces a terminales concesionadas la obligación o la colaboración en que el personal sanitario de las localidades haga el tomado de temperatura y también haga los consejos y las sugerencias y las insistencias a los usuarios de mantener la debida distancia social y la utilización permanente del barbijo. ¿Y en las terminales se cumple con esto, con la toma de temperatura? Al menos en las que estuvimos constatando, nosotros permanentemente en la terminal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la cual trabajamos también en el control de recepción, donde se hacen los PCR en Delepiane, se está trabajando muy bien en la organización de los flujos de contingencia, esto es la no concentración de usuarios, pero también en las últimas 72 horas pudimos estar en Dolores, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, constatando fundamentalmente el funcionamiento de las terminales, y en todas las terminales hay presencia sanitaria, control de temperatura, insistencia bajo los sistemas de audio o de TV o de pantalla en la importancia de seguir cuidándonos en la utilización del barbijo y en mantener distancia. Perfecto, la verdad que agradecemos muchísimo, José, el tiempo para con nosotros y bueno, por supuesto lo esperamos también aquí en nuestra provincia.
César, el miércoles estaremos por ahí, así que hay que seguir cuidándonos mucho, mucha responsabilidad social, un agradecimiento a ustedes como medio de comunicación que nos permiten difundir qué hacemos y fundamentalmente a seguir cuidándonos. Por favor, hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Y nosotros vamos a